Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy vamos a aprender sobre 12 señales de que eres brillante y ni siquiera lo sabes. Ahora comencemos. 1. La vocalización. ¿Alguna vez te has sorprendido balbuceando en el trabajo o haciendo la tarea? En realidad estás hablando con alguien o diciendo algo, pero todo lo que estás haciendo es una vocalización constante. Este extraño comportamiento en realidad estimula el crecimiento de ciertas partes de tu cerebro. Las personas que se hablan a sí mismas en pruebas visuales a menudo se desempeñan mucho mejor en el habla que los que no lo hacen. Vocalizar, mejorando el aprendizaje. Las palabras y los objetos claros ayudan a recordar la información más rápido, lo que significa más detalles y más precisión. Sí, puede parecer una locura, pero la vocalización es un signo seguro de actividad cerebral. 2. Un desorden común es que su escritorio siempre está lleno de papeles y notas adhesivas. La mayoría de la gente piensa que la organización y la inteligencia van de la mano, pero esto no siempre es cierto. La organización aumenta la productividad. Las personas organizadas tienden a ser más compasivas y generosas, pero un estudio de 2013 descubrió que las personas desordenadas tienen más probabilidades de ser creativas. Sentirás una presión adicional. No eres la persona más limpia del mundo, pero los estudios muestran que podrías ser uno de los más inteligentes en las clasificaciones familiares. 3. A lo largo de muchos años, hay algo de cierto en el rumor de que los hermanos mayores son más inteligentes que sus hermanos y hermanas menores. Si Sir Francis Galton, un estadístico inglés y completo erudito que estudió la herencia y la eugenesia a fines del siglo XIX, fue el primero en investigar el tema. El conflicto de Gould entre inteligencia y orden de nacimiento. El Instituto Nacional de Salud Ocupacional realizó un estudio a mediados de la década de 2000 que examinó un total de 250.000 puntajes de coeficiente intelectual para determinar con precisión por qué los hermanos mayores tenían una ventaja. A pesar de que su teoría había sido probada repetidamente y se había encontrado que era correcta, aún quedaba un gran problema. Nadie sabía por qué. Aunque hay muchos casos de hermanos menores que superan a los mayores, los niveles de inteligencia no dependen en absoluto del orden de nacimiento. Sin embargo, la verdadera razón por la que la mayoría de los primogénitos son más inteligentes tiene que ver con su rango en la familia porque llegaron primero. Por lo tanto, el hermano mayor suele ser el hijo de mayor rango. Esto afecta la dinámica de crianza, el tratamiento y las expectativas, todo lo cual se combina para producir una mayor inteligencia en los niños primogénitos. Ser el mayor no necesariamente te convierte en un genio, pero te da una ventaja mental. 4. Investigadores en Finlandia descubrieron que tomar duchas frías puede afectar sus habilidades cognitivas cuando inicialmente siente esa salpicadura de agua fría, lo que probablemente lo pone tenso o salta, pero a medida que su cuerpo se adapta y se enfría, la temperatura más baja bajará. Pero no estoy hablando de actividades que estimulan el cerebro como rompecabezas y crucigramas. Mejora tu estado de ánimo y tu memoria mientras liberas el estrés de forma natural. Mientras que las duchas frías te refrescan y te dan claridad de pensamiento, las duchas calientes te ayudan a relajarte. No hay duda de que tomar una ducha fría les da a las personas inteligentes un impulso intelectual, pero también hay otro beneficio. Simplificación. Enfrentar tus miedos, incluso los más pequeños, te hará más audaz y seguro por el resto del día. Sumergir la cabeza bajo un chorro de agua helada requiere coraje y fuerza de voluntad. 5. Puedes ser más inteligente de lo que piensas y puede hacer que los conceptos difíciles parezcan simples. Debido a que son capaces de desglosar conceptos extremadamente complejos en piezas manejables del tamaño de un dedo, las personas hiperinteligentes sobresalen como maestros. Es un bocado, pero solo puedes hacer esto cuando realmente entiendes un tema lo suficientemente bien como para poder seleccionar los puntos clave. Se necesita un tipo especial de inteligencia para dominar realmente algo, pero si desglosas regularmente ideas desafiantes, eres una de las personas más inteligentes que existen. 6. Detalles innecesarios. Las personas brillantes con frecuencia brindan respuestas extensas a preguntas simples como «Oye, ¿qué hiciste esta mañana?». Pueden tener dificultades para saber cuándo dejar de hablar después de 20 minutos si se les pregunta.
Ya sabías la respuesta a una pregunta y luego comenzaste a pensar en más preguntas, y antes de darte cuenta, estabas hablando de algo completamente diferente. Sin embargo, debido a que eres egoísta, no hablas tanto. Concéntrese en las sutilezas que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría en mencionar. No tenga miedo de dar respuestas complejas, pero hágalo sabiendo que ocasionalmente la otra persona querrá hablar. 7. ¿Alguna vez te encuentras conectando personas y eventos aparentemente no relacionados? Las personas inteligentes con frecuencia hacen esto porque tienen una tendencia natural a encontrar significado en su entorno y son las más inteligentes. Son conscientes de que todo lo que hacen y dicen está conectado con innumerables otros pequeños eventos aparentemente no relacionados y que nada sucede por sí solo. La gente se detiene a considerar lo que se esconde debajo de la superficie y no acepta el mundo al pie de la letra. 8. Incredulidad calculada. Hoy en día, es muy común que las personas inteligentes disfruten argumentando, aunque no les gusta gritar o irritar a los demás, sino que prefieren investigar sobre cuestiones en las que no están de acuerdo. Ahora, la mayoría de las personas solo luchan por cosas que les preocupan emocionalmente, por lo que las personas inteligentes son excelentes para jugar al abogado del diablo, porque pueden considerar cuidadosamente un problema sin aceptar que es verdad. Los archivos adjuntos permiten que esos archivos adjuntos alimenten sus opiniones. Si bien esto no siempre es algo malo, puede evitar que entiendas cómo se pueden sentir los demás. Un pensador sofisticado considerará activamente varios puntos de vista. 9. La persona promedio puede leer un libro infantil simple alrededor de los 6 o 7 años, por lo que para cuando pueda leer, debe tener un conocimiento firme del alfabeto. Sin embargo, esta es una comprensión prematura de la edad que tenía cuando aprendió a leer por primera vez. Aunque casi todos los estudiantes de primaria aprenden a leer, sucede un poco diferente para cada niño. Algunos niños confían en esquemas de rimas para crear significado y contexto, otros memorizan historias y luego usan la trama para armar las oraciones reales. Puede tener el mismo maestro o practicar con el saxofón. Un estudio de 2014 de casi 2.000 niños pequeños encontró que estos niños más inteligentes estaban aprendiendo a leer antes o estaban aprendiendo a leer de una mejor manera. Esta mayor inteligencia se observó en un grupo de lectores jóvenes que eran significativamente más inteligentes que sus compañeros de clase y tenían mejores habilidades para resolver problemas, comunicación verbal y comprensión de conceptos más complejos. Este estudio encontró que la exposición temprana constante al lenguaje escrito podría aumentar la inteligencia. Si tus padres te leyeron muchos libros cuando eras niño, es posible que seas más inteligente de lo que crees. Más inteligentes porque podían leer antes o usar diferentes estrategias de aprendizaje porque simplemente estaban expuestos a más lenguaje. Los psicólogos del desarrollo saben desde hace años que los niños pequeños necesitan una exposición continua para aprender. 10. Imagínate en una clase de 30 estudiantes, garabateando sin parar. ¿Cuáles son los más inteligentes? ¿Crees que puedes adivinar? Garabatear es un síntoma común de un cerebro hiperactivo que todos creamos. La mayoría de la gente elegiría de inmediato al chico al frente tomando notas rigurosas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la chica que garabatea allí en la esquina en realidad tiene el coeficiente intelectual más alto en la habitación? No importa si garabatea círculos, patrones o diminutos dibujos animados, muestra que tu cerebro es más creativo y analítico que la mayoría de los problemas novedosos de hoy, porque las formas y las imágenes nos permiten expresar nuestras ideas y emociones visualmente. 11. Desde el comienzo de la historia humana, las personas más inteligentes han cambiado el mundo al encontrar soluciones a problemas que nadie más sabía que existían. Hacen esto porque no toman su entorno al pie de la letra, sino que buscan brechas. Si tiene una mayor inteligencia, probablemente esté menos satisfecho con las ideas recicladas y redundantes y sienta la necesidad de ampliar los límites en cualquier campo en el que se encuentre. 12. Las personas más altas tienden a tener más control. Les resulta más fácil afirmarse porque tienen menos miedo a correr riesgos, se consideran más atractivas y experimentan menos prejuicios.
Pero, ¿y la inteligencia? ¿Las personas más altas son demasiado inteligentes? Algunos psicólogos descubrieron que los niños más altos obtienen puntajes más altos en las pruebas que sus contrapartes más bajos. Los puntajes más altos en las pruebas que los hacían parecer más inteligentes también se traducían con frecuencia en carreras exitosas. Sin embargo, esto no se debió a que los niños más altos fueran más dominantes o tuvieran una mayor autoestima. Más bien, se debió a cómo la mayoría de las personas perciben el éxito. Las personas asocian naturalmente la altura con el logro, lo que les da a los niños más altos una ventaja social y mental involuntaria. Gracias por mirar tranquilamente y asegúrese de suscribirse porque hay más contenido increíble en camino.